Felicidad Serena tuvo un ataque al corazón y está en el hospital, dijo mi yerno por teléfono con una frialdad que me dejó congelada. Corrí al hospital desesperada. Pero al llegar, me dieron la devastadora noticia. Mi hija había fallecido. Durante el funeral, mientras todos seguían en shock por la pérdida, mi yerno hizo un anuncio que me dejó atónita. Me voy a volver a casar, esta vez con la hija del presidente. Cuida de los niños o los enviaré lejos, declaró. Fue entonces cuando mis 3 nietas comenzaron a reír, y lo que descubrí después fue simplemente increíble. Antes de continuar, no olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Entra en el reino de las historias de Dulce Venganza, donde cada relato te mantendrá enganchado. Soy Felicidad. Crié sola a mi hija Serena después de perder a mi esposo cuando aún era joven, alrededor de los 30 años. Pasamos por momentos difíciles, especialmente durante la etapa rebelde de Serena en la escuela. Pero esos recuerdos ahora están teñidos de nostalgia. A pesar de todas las dificultades, traté de darle todo el amor posible. Cuando Serena ingresó a la universidad, me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, has pasado por mucho para criarme, así que ahora quiero devolverte siendo una buena hija. En ese momento, mis ojos se llenaron de lágrimas. Eventualmente, Serena se graduó y consiguió un trabajo en una empresa prestigiosa. Siempre fue muy paciente y rara vez se quejaba de su trabajo. A veces me sentía un poco sola y deseaba que confiara más en mí. Pero a pesar de su agenda ocupada, Serena siempre encontraba la manera de sorprenderme, organizando viajes especiales para mi cumpleaños o el Día de la Madre. Siempre le agradecía diciendo, gracias Serena, soy muy afortunada. Y ella respondía, yo también soy afortunada, mamá. Sonreí tímidamente, atesorando esos momentos únicos. Durante uno de esos viajes, Serena finalmente me contó que había encontrado a alguien especial en la misma empresa donde trabajaba. Era Javier, un veterano de la compañía conocido por sus trajes impecables y su comportamiento caballeroso. Era difícil no estar impresionada por él. Más tarde, Serena me dijo que Javier era popular entre las empleadas desde su contratación. Alto, guapo y siempre bien vestido, parecía ser el sueño de muchas mujeres. Me preguntaba qué lo había llevado a elegir a Serena entre tantas otras. ¿Por qué elegí a Serena? Javier repitió mi pregunta con una sonrisa. Bueno, ella toma su trabajo muy en serio y está muy dedicada a su familia, algo que admiro mucho. Me sentí atraído por alguien tan maravilloso. Se sonrojó ligeramente mientras intercambiaba miradas con Serena. Y en ese momento, me di cuenta de lo bien que se complementaban. Se casaron y, unos años después, fueron bendecidos con 3 hijas. Serena y Javier continuaron trabajando en la misma empresa, pero ahora él estaba en el departamento de recursos humanos. La popularidad de Javier no disminuyó, ni siquiera después de casarse y tener hijos. Las empleadas seguían acercándose a él, lo cual empezó a molestar a Serena. Ella mencionó una vez que él frecuentemente recibía almuerzos de varias compañeras de trabajo. Aunque Javier decía que educadamente los rechazaba, Serena seguía sintiéndose incómoda. Espero que sea verdad. Javier parece sincero, pero ya sabes cómo algunas personas intentan robarse a las parejas de los demás, comenté. Serena estuvo de acuerdo mientras masticaba un bocadillo. Desde que se convirtió en madre, noté que Serena se había vuelto más fuerte en muchos aspectos, tanto como esposa como madre. Estaba en un estado constante de evolución. Pero siempre que algo la preocupaba, trataba de estar ahí para apoyarla. Mis 3 nietas, Lila, la mayor, y las gemelas, Iris y Rosa, eran muy unidas a pesar de la diferencia de edad. Lila estaba en 9º grado, mientras que las gemelas estaban en 5º. Compartían un amor por las novelas de misterio. La Navidad pasada, pidieron colecciones completas de novelas de Agatha Christie como regalos. Me sorprendió, preguntándome si era apropiado para su edad. Pero las 3 se rieron y se declararon fanáticas del misterio. Sus habitaciones estaban llenas de libros de ese género. Durante las vacaciones de verano, mis nietas venían a pasar unos días conmigo, y adoraba esos momentos. Abuela, vamos al cine, dijo Lila una vez, están mostrando una película de Agatha Christie. Iris añadió, yo también quiero palomitas. Rosa completó con entusiasmo. Ver esas sonrisas radiantes me hacía querer consentirlas siempre que podía. Serena siempre me advertía que no las malcriara demasiado, pero era una misión difícil. Luego, en un caluroso día de verano, recibí una llamada que congeló mi corazón. La noticia era devastadora. Serena se había desmayado. ¿Es cierto, Javier? Pregunté con una voz temblorosa, sintiendo como mi corazón se rompía.
Javier, sin embargo, respondió con una calma que me desconcertó. Cuando recibí la llamada del hospital diciendo que Serena estaba ahí, sentí que vivía una pesadilla. Me apresuré al hospital en un taxi, con el corazón acelerado, dirigiéndome al lugar donde estaban Serena y Javier. Pero cuando llegué, mi hija ya se había ido. Las lágrimas comenzaron a caer inmediatamente y un profundo sentimiento de arrepentimiento me abrumó, incluso más fuerte que la tristeza misma. Llamé el nombre de Serena repetidamente, desesperada por una respuesta. Pero sus párpados, cerrados para siempre, nunca volverían a abrirse. El médico informó que la causa de la muerte fue un ataque al corazón. Javier estaba allí con sus 3 hijas a su lado, llorando a gritos. No era sorpresa que estuvieran tan afectadas. Todavía eran adolescentes, en una etapa tan sensible de la vida, naturalmente sintiéndose inseguras. Las abracé con fuerza, tratando de ofrecer todo el consuelo posible. Está bien, niñas, lloren. Vamos a darle a su madre una despedida digna, les susurré, sosteniéndolas en el pasillo del hospital. Sin embargo, al mirar a Javier, un sentimiento extraño comenzó a surgir. ¿Por qué Serena? ¿Por qué ella? Se volvió para mirarnos, pero sus ojos no mostraban señales de haber llorado y no había rastros de lágrimas en sus mejillas. Lo siento por perder la compostura. Necesito volver a la oficina y reportar lo que ha sucedido, dijo con calma. ¿No puedes hacer eso por teléfono? ¿Y las niñas?, le pregunté, sorprendida por su actitud. Felicidad, por favor, lleva a las niñas a casa contigo. Lo siento mucho, pero por favor, pidió y se fue con esa misma extraña calma. Era como si pretendiera que nada estaba mal, que no había pasado nada grave. Después de su partida, todos los trámites y procedimientos administrativos recayeron en mí. Javier siempre encontraba una excusa para ausentarse, ya fuera una reunión de negocios o una cena con un cliente importante. Durante el funeral, estaba constantemente revisando su teléfono, inquieto. Es un cliente, parece que uno de nuestros subordinados causó un problema y necesito manejarlo, dijo distraído. Había muchas personas de la empresa en el funeral. Tanto los colegas de Serena como los de Javier, sus jefes y subordinados, todos vinieron a rendirle homenaje. Colegas mujeres que solían almorzar con Serena compartieron sus recuerdos, elogiando su amabilidad y dedicación. Todos coincidieron en que era una profesional ejemplar, con ideas únicas que nadie más podía replicar, lo que la llevó a grandes éxitos. Un proyecto importante. Al escuchar estas historias, me di cuenta de que Serena nunca me había hablado mucho sobre su trabajo. Descubrir este aspecto de ella ahora, en medio del dolor de su pérdida, me llenó de una mezcla de orgullo y profunda tristeza. En el funeral de Serena, la tensión entre Javier y yo solo se hizo más palpable. En un momento, lo advertí, eres el jefe, Javier. Al menos da un discurso de despedida decente. Suspiró, claramente irritado, y murmuró que lo entendía. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, una mujer se acercó a Javier. Mis condolencias, dijo, pero su tono cambió inmediatamente. Cuando me vio, mis instintos se encendieron. Pero Javier parecía indiferente, la saludó con una cálida sonrisa. Valeria, me alegra que hayas podido venir a pesar de estar tan ocupada, dijo alegremente, luego se volvió hacia mí y añadió, felicidad, esta es Valeria, la hija del presidente de la compañía. Mientras los observaba, algo se sentía profundamente mal. Javier y Valeria parecían inusualmente cercanos, no solo viejos conocidos o amigos de la infancia. Incluso en el funeral, Valeria se comportaba con Javier de una manera que sugería intimidad. Mi intuición, que no quería creer, me gritaba que algo estaba muy mal esa noche. Después de acostar a mis nietas, decidí confrontar a Javier sobre Valeria. No intentó ocultar nada. Oh, Valeria es prácticamente mi novia, dijo con irritación. Me quedé sin palabras. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Novia? Pero estás casado con Serena, balbuceé. Sin embargo, a Javier parecía no importarle. Después de casarme con Serena, me di cuenta de que ella era solo una mujer sencilla, una madre de 3 hijas, dijo con desdén en su voz. Incluso con dinero, siempre ahorraba para las niñas. Me cansé de vivir una vida pobre. Intenté argumentar, enfatizando la importancia de ahorrar para la educación de las niñas, pero me interrumpió. Le dije muchas veces que quería el divorcio, pero Serena siempre se negó, diciendo que no sería bueno para las niñas, al menos hasta que fueran adultas. Javier parecía incapaz de entender el sacrificio de Serena, quien, criada por una madre soltera, hizo todo lo posible para evitar que sus hijas enfrentaran las mismas dificultades. Siempre priorizó a las niñas, poniéndome en segundo lugar, lo que me irritaba profundamente.
Javier se mostró cada vez más molesto mientras revisaba su teléfono. Empecé a ver a Valeria para desahogarme. Y honestamente, empecé a sentir que sería mejor si Serena no estuviera, dijo. Sus palabras me dejaron atónita. No pude articular una respuesta mientras él continuaba tranquilamente. De todos modos, me voy a casar con la hija del presidente. Las niñas son una molestia, así que tú te encargarás de ellas, vieja. Declaró esto con una frialdad escalofriante, abandonando a su familia sin una pizca de remordimiento. Antes de que pudiera decir algo, Javier salió rápidamente de la casa, desapareciendo poco después del funeral, dejando a mis nietas en pánico. Traté de contactarlo, pero simplemente no respondía el teléfono. Más tarde descubrí que Javier había tomado una licencia pagada en el trabajo y ya no iba a la oficina. Serena nunca me consultó sobre el divorcio. Era algo que ella manejaba por su cuenta, aunque no era mi lugar involucrarme en sus problemas matrimoniales, lamenté no haber ofrecido consejo. Quizás podría haber hecho algo, pero ahora no era momento para sentimentalismos. Me di una ligera bofetada en las mejillas, tratando de concentrarme en lo que debía hacerse. Hice mis maletas y fui a la casa donde mis nietas estaban decididas a quedarse por un tiempo para ayudarlas a sobrellevar la situación. Cuando una niña me vio, fue como si una ola de alivio la envolviera. Comenzó a llorar, liberando toda la tensión y el miedo que había acumulado. Debió haber estado muy ansiosa por la desaparición de su padre. Todo está bien ahora, estoy aquí, le dije, abrazándola fuertemente para consolarla antes de preparar la cena y ocuparme de la casa. Mientras organizaba las cosas, mis ojos se posaron en un calendario en la pared. Una fecha estaba marcada en rojo con las palabras "Empiezan las vacaciones de verano" escritas al lado. Parecía que las vacaciones comenzarían la semana siguiente. Abuela, este año viniste a nuestra casa, dijo Iris, abrazándome por la cintura. Sus ojos todavía estaban rojos por haber llorado, pero había una esperanza inocente en su expresión. Lila y Rosa, por otro lado, estaban más calladas. No dijeron mucho, pero era claro que estaban tratando de procesar todo lo que había pasado. Sabía que necesitaba ser fuerte por ellas. Mientras pasaba más tiempo con mis nietas, decidí comenzar a ordenar las pertenencias de Serena. Cada objeto que tocaba traía una ola de recuerdos y emociones. ¿Por qué mi hija, a quien crié con tanto amor y esfuerzo, tuvo que irse? Pensé, sintiendo una rabia silenciosa contra la injusticia del destino. Entre las pertenencias de Serena, encontré un diario que destacaba entre los demás. Tenía un candado de combinación, algo que me pareció inusual. De repente, recordé que Serena había mencionado unos meses antes que si algo le llegaba a pasar, debía buscar el diario con candado. También me había dicho la combinación, que era la suma de su cumpleaños, el de Javier, las niñas y el mío. Con manos temblorosas, marqué los números, 2, 7, 8, y el diario se abrió con un clic. Mi corazón latía con fuerza, preguntándome qué podría encontrar, tal vez un testamento. A pesar de mis dudas, la curiosidad prevaleció, y comencé a hojear las páginas. Las primeras palabras me dejaron atónita. Si estás leyendo este diario, significa que he dejado este mundo. Tomé una respiración profunda, tratando de calmarme, y seguí leyendo. Lo que descubrí fue sorprendente. Serena había anotado sus sospechas de infidelidad de Javier y detallado el proceso de recolección de pruebas contra él. Pero eso no era todo. El diario también revelaba las condiciones laborales abusivas que enfrentaba en la empresa. Había registros de horas extras no reportadas y situaciones en las que le impidieron ir al hospital. Incluso después de reportar el deterioro de su salud, Serena había guardado grabaciones ocultas y otros datos que respaldaban estas denuncias en otro lugar. Decidida, comencé a buscar y eventualmente encontré esas pruebas. Lo que descubrí cambiaría todo. Decidí escuchar las grabaciones de inmediato. Pronto me enfrenté a la voz de un jefe reprendiendo duramente a Serena cuando ella pidió ir al hospital. No podía entender por qué la habían tratado tan cruelmente. Al seguir escuchando, quedó claro que Javier había orquestado la transferencia de Serena para que trabajara bajo ese jefe severo como parte de su traición. El diario concluía con las intenciones de Serena. Estaba preparándose para exigir una compensación a Javier y a su amante usando las pruebas que había reunido y para proceder con el divorcio. A pesar de todo, las tres hermanas continuaron yendo a la escuela brevemente. Hice lo mejor que pude para cuidarlas, con la esperanza de que no se sintieran abrumadas. Pasó una semana, y con el inicio de las vacaciones de verano, los girasoles en el jardín estaban casi listos para florecer. Una vez que empezaron las vacaciones, mi nieta comenzó a pasar más tiempo en la habitación de Jarrett. A pesar de todo lo que había hecho, seguía siendo su padre,
y no podían evitar buscar algún tipo de reconocimiento de su parte. Saber esto me dolía profundamente. Mientras seguía organizando las pertenencias de Serena, también me ocupaba de las niñas. Un día, mientras estaban en la habitación, les llevé bocadillos y jugo de naranja. Aquí está su jugo, les dije, tratando de mantener un tono ligero. Estaban ocupadas mirando libros y álbumes que Javier había dejado, como si estuvieran buscando algún tesoro escondido. A veces también revisaban la computadora o la tableta familiar. Y pensé que tal vez estaban trabajando en algún proyecto de vacaciones. Un día, regresé de hacer compras y escuché risas provenientes de la sala. ¿Qué está pasando? Parecen estar divirtiéndose mucho, dije. Curiosa, me acerqué y Rosa me notó. Con una sonrisa en su rostro, rápidamente me entregó un pedazo de papel que acababa de salir de la impresora. Aquí tienes, abuela, esto es para ti, dijo. Papá puede, añadió Rosa, dejándome confundida. Miré el papel. Era una impresión de un foro anónimo titulado Reúnanse aquí si quieren que su esposa muera. Me quedé en shock y no podía entender lo que significaba. Notando mi confusión, Iris explicó, abuela, mira esto en rojo. ¿El nombre de la persona es Javier?, pregunté con incredulidad. Sí, confirmó Lila. Los comentarios publicados desde esta conexión de internet se muestran en rojo. Así que este es el comentario de papá. Mi corazón se detuvo por un momento. El comentario de Javier, de hecho, estaba en rojo. Y mientras seguía leyendo, me di cuenta de que había detallado cómo planeó y ejecutó la traición, acorralando a Serena de una manera cruel y premeditada. El comentario de Javier, que leí con horror creciente, era aterrador. Describía cómo había abusado de su autoridad en el Departamento de Recursos Humanos para transferir a Serena a un departamento problemático donde siempre había escasez de personal, sabiendo que ella era extremadamente dedicada. Javier sabía que ella se quedaría tarde todos los días ayudando a sus subordinados y acumulando horas extras. Ella trabajaba más de 80 horas al mes, colapsando por exceso de trabajo de una manera escalofriante, escribió, como si estuviera contando un chiste. Mi asombro solo aumentaba a medida que seguía leyendo. Fingiendo preocuparse por la salud de Serena, preparaba comidas poco saludables llenas de aceite y sal, disfrutando de verla comer todos los días. Incluso comentó que sus exámenes de salud estaban mal. Pero Javier fríamente le impedía ir al hospital o hacerse nuevos exámenes. Las palabras maliciosas que publicó estaban acompañadas de inquietantes respuestas de otros en el foro. Algunos lo llamaban un monstruo, mientras que otros lo alentaban a continuar. La publicación final fue la más cruel de todas. Los comentarios de Javier sobre la muerte de Serena estaban llenos de una grotesca alegría. Finalmente, mi esposa se fue. La llevaron al hospital por un ataque al corazón. Yo finjo estar triste, pero ahora también podré deshacerme de los niños, escribió él, mientras otros comentarios lo felicitaban, expresaban envidia o le ofrecían palabras de aliento. Apenas podía creer lo que estaba leyendo. El hombre que parecía tan educado y cariñoso era, en realidad, un manipulador astuto y perverso. Mi enojo crecía con cada palabra. Pero una sorpresa aún mayor estaba por venir. Las 3 niñas, mis nietas, habían notado el comportamiento extraño de Javier desde hace tiempo. Es elemental, Watson, dijo Iris imitando a Sherlock Holmes. Mamá siempre estaba ocupada, pero papá parecía tener mucho tiempo libre. Eso era raro. Entonces, Rosa agregó, cuando discutimos esto con papá, él dijo algo. Dijo que no confiáramos en mamá, que podría irse cualquier día. Estas conversaciones revelaron que Javier y las niñas no se llevaban tan bien como él lo había hecho parecer. Las 3 habían empezado a desconfiar de su padre y comenzaron a observarlo de cerca. Notaron que usaba la computadora para buscar recetas y videos de comidas poco saludables, algo que normalmente no haría. Y en el historial de búsquedas de la tablet encontraron términos como comidas poco saludables y contenido de sal. También sabían de una misteriosa mujer que aparecía en fotos en la tablet y recordaron cómo él había sonreído justo después de la muerte de Serena y durante el funeral. La última pieza del rompecabezas estaba en un álbum de recortes que Javier tenía lleno de artículos sobre personas que se habían derrumbado por exceso de trabajo, algunos de los cuales habían sido diagnosticados con problemas cardíacos. Así que pensamos que papá era el culpable, dijo Lila. Iris agregó, hemos estado buscando pruebas desde que empezó las vacaciones de verano. Las habilidades de observación de las 3 hermanas eran más agudas de lo que Javier o yo podíamos imaginar. Parece un misterio de amor, dijo Rosa refiriéndose a su situación. Curiosa, le pregunté a Iris cómo habían descubierto el foro de mensajes. Con orgullo, respondió,
Además de revisar el historial de búsquedas de la tablet, leímos libros y restauramos el historial borrado. Watson, Rosa intervino de nuevo, imitando a Sherlock Holmes. Aunque Rosa estaba solo en 5º grado, había logrado restaurar los datos, algo que nadie esperaría de una niña tan joven. Sin ese esfuerzo, no tendríamos las impresiones de los mensajes en nuestras manos. Pensé en cómo debían haberse sentido estas jóvenes y vulnerables nietas, solas y ansiosas después de perder a su madre. Recuerdo sus rostros aliviados y llorosos cuando llegaron a mi casa, tratando de sobrellevar la situación. Me llené los ojos de lágrimas. «Abuela, ¿qué pasa?», preguntó Lila, preocupada. No podía dejar que los esfuerzos de estas pequeñas detectives fueran en vano. Mordiéndome el labio, miré a las 3 y pensé en Serena. Javier necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. Me prometí a mí misma que no escaparía sin castigo y que sería responsable de sus deberes como padre. «Gracias, niñas. Dejen el resto en manos de la abuela», dije con determinación. Más tarde, visité a un abogado de confianza, llevando todas las pruebas que las chicas y yo habíamos reunido. Mi objetivo era claro. Quería justicia. Para Serena, esto significaba no solo una compensación, sino también asegurarse de que Javier pagara por sus crímenes. El abogado examinó las impresiones del foro de mensajes y el historial de búsqueda en la tablet. Sin embargo, noté que su expresión se oscureció. «Estas pruebas son útiles, pero podrían no ser lo suficientemente fuertes para una condena criminal», dijo con cautela. «¿Podemos usar esto como evidencia?», pregunté, sacando el diario de Serena y las grabaciones que había encontrado entre sus pertenencias. Él elogió el diario y escuchó atentamente los audios, sus ojos se agudizaban con cada palabra que escuchaba. Después de unos minutos, se volvió hacia mí con una expresión más confiada. «Combinar este diario con las grabaciones fortalecerá significativamente nuestro caso. No solo podemos reclamar una cantidad sustancial en daños y pensión alimenticia, sino que también tenemos una base sólida para exigir una investigación criminal». Con esta nueva esperanza, decidí actuar. No era suficiente que Javier perdiera su trabajo y fuera abandonado por Valeria. Necesitaba enfrentar la ley. Envié copias de las grabaciones y el diario a la policía junto con una solicitud formal para abrir una investigación criminal contra Javier. Las autoridades, impactadas por la crueldad meticulosa de sus acciones, actuaron rápidamente. Se lanzó una investigación y la empresa de Serena se vio obligada a cooperar plenamente. Los días que siguieron fueron intensos. Javier fue arrestado en su lujosa casa, llevado esposado con una expresión de pánico mientras los vecinos observaban. Fue en ese momento que me di cuenta de que por primera vez estaba sintiendo el peso de las consecuencias de sus acciones. Durante el juicio, cada detalle de sus actos fue expuesto. El diario de Serena y las grabaciones eran pruebas irrefutables. El fiscal no escatimó palabras, describiendo a Javier como un hombre cruel que había premeditado la muerte de su esposa, utilizando su posición de poder para torturarla física y mentalmente hasta que su cuerpo no pudo soportarlo más. Las chicas testificaron con una madurez sorprendente, sus testimonios pintaron un cuadro claro de cómo su padre se había convertido en un verdadero monstruo. Cuando se dictó el veredicto, la sala del tribunal quedó en absoluto silencio. «Culpable», anunció el juez, mientras Javier, habiendo perdido toda su arrogancia, se encogía como un ratón. Fue sentenciado a una larga condena en prisión. Y una decisión final dejó claro que no tendría ninguna posibilidad de libertad condicional. Pero la justicia no terminó ahí. En la prisión, la noticia de su crimen se difundió rápidamente. Otros reclusos, muchos de los cuales también eran padres, se enteraron de la planificación y ejecución del asesinato de la esposa de Jarrett y decidieron que merecía sufrir más. Constantemente lo acosaban y agredían. Su cuerpo y mente se deterioraban rápidamente en ese ambiente implacable. Su vida se convirtió en una pesadilla interminable llena de tormento físico y psicológico. El hombre que una vez controló las vidas de otros ahora estaba a merced de aquellos que lo despreciaban. Mientras tanto, fuera de la prisión, la empresa de Serena se vio obligada a pagar un acuerdo significativo. Usé parte de ese dinero para establecer una fundación en nombre de Serena, dedicada a apoyar a las víctimas de abuso en el lugar de trabajo. Quería asegurarme de que su sufrimiento no fuera en vano y que otros pudieran encontrar un camino hacia la justicia. Mis nietas, aunque aún marcadas por la pérdida de su madre, empezaron a recuperarse poco a poco. Lila, Iris y Rosa finalmente pudieron sonreír de nuevo. Sus vidas comenzaron a florecer con esperanza, a pesar de las sombras persistentes de tristeza. Sabíamos que habíamos logrado justicia para Serena. ¿Y qué pasó con Javier? Fue olvidado por todos, incluidos aquellos que alguna vez lo apoyaron.
No quedó nada del hombre que una vez pensó que era invencible. Su existencia se había convertido en un lento y cruel descenso al infierno que él mismo había creado. Y yo, felicidad, finalmente pude sentir que el mundo era un poco más justo sabiendo que Javier recibió cada gota de la crueldad que merecía. Gracias por escuchar la historia hasta ahora. Ahora realmente tengo curiosidad por escuchar tus opiniones. Deja un comentario abajo, comparte tus impresiones y opiniones. Y recuerda suscribirte al canal para no perderte las próximas historias.